Buenas noches, Dios te bendiga. Qué bueno es que nos podamos volver a conectar a través de este video para reflexionar sobre la palabra de Dios. Espero que hayas tenido un lindo tiempo de oración. La propuesta siempre es poder orar y luego poder disfrutar de unos minutos de la reflexión bíblica. Y en esta oportunidad vamos a seguir hablando de Isaías. Yo quiero recomendarte que busques el video del pastor Esteban, el video de la semana pasada, y recuerdes lo que él nos decía sobre la necesidad de reencontrarnos con Cristo, de buscar la salvación en el Señor Jesucristo. Así que si tenés tiempo y ganas, por supuesto, te invito a que busques ese video y busques encontrarte con el Señor Jesucristo, porque hoy vamos a hablar de algo que levanta Isaías, que empieza a hablar de juicios. Él va a hablar de juicios a distintas naciones que han estado en guerra contra el pueblo de Dios, pero empieza en el medio de todos estos juicios, las distintas naciones, se empieza a deslumbrar algo que Isaías llama el día del Señor, y que en la Biblia aparece como un día de juicio, como un día donde Dios va a tomar una sentencia firme contra todos aquellos que son los que la Biblia llama los pecadores, aquellos que no han abrazado la fe, no han creído en Dios y se han apartado, le han dado la espalda a Dios o han batallado contra Dios, que esa es la posición de todos nosotros cuando estamos en una posición de no creer a Dios. No solamente no creemos, no pasa desapercibido no creer, sino que nos transformamos en enemigos de Dios, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque la invitación del Evangelio es pasar de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios para finalmente acceder a la salvación. Muy importante que prestes atención a este concepto: sentencia de la maldad. Voy a leer Isaías capítulo 13, versículo 9. Está hablando prácticamente en términos bélicos de cómo va a ser el juicio de Dios, pero es muy importante que lo tengas en cuenta. Dice: miren, ya viene el día del Señor. Acordate este concepto, el día del Señor. Día cruel, de furor y ardiente ira, dice Isaías. Convertirá en desolación la tierra y exterminará de ella a los pecadores. Lo pone en términos prácticamente bélicos, pero es muy importante porque luego la Biblia va a explicar de que finalmente va a haber un juicio final. Luego, muchos años después, la Biblia sigue trayendo luz sobre esta cuestión, y todos aquellos que hemos abrazado la fe en el Señor Jesucristo estamos muy conscientes, y es importante que usted también esté consciente de que habrá un juicio final. Finalmente Dios juzgará todos y cada uno de nuestros actos, y en ese juicio va a ser determinante que usted tenga un abogado. Es importante, la Biblia llama abogado al Señor Jesucristo. No es casualidad que la Biblia llame Salvador al Señor Jesucristo, porque justamente vamos a hablar de que va a haber una sentencia definitiva para todos aquellos que han rechazado la fe en el Señor Jesucristo. Quiero contarte algunas cosas que sucederán en ese juicio final. En ese juicio final, Dios juzgará los actos de todos los hombres. La Biblia explica claramente que no va a haber nada que quede guardado, que todo va a salir a la luz, y que Dios va a juzgar los actos de cada uno de nosotros, en los cuales, sin lugar a dudas, estaremos más apoyados en la balanza de la injusticia que de la justicia. Todos y cada uno de nosotros seremos juzgados por el Señor. Dice la palabra de Dios también que en ese día se abrirá un libro que la Biblia llama libro de la vida, y que van a estar registrados en el libro de la vida todos aquellos que hemos abrazado, y digo hemos porque estoy muy seguro de estar ahí por mi fe en el Señor Jesucristo. Todos aquellos que hemos abrazado la fe en el Señor Jesucristo estaremos inscriptos en el libro de la vida, pero va a haber algunos que no, que son aquellos que han rechazado la fe en el Señor Jesucristo. La Biblia también explica que aquellos que no han sido encontrados en el libro de la vida, Dios va a sentenciar a cada una de esas personas al infierno. Y esto no es un cuento para asustar a los chicos, esto no es algo que querramos evitar decir, lo decimos con la certeza que nos da la palabra de Dios. Hay un infierno para todos aquellos que han rechazado la fe en el Señor Jesucristo.
Jesucristo. Por eso, qué importante es que usted obtenga la salvación a través del Evangelio del Señor Jesucristo. Mire, la palabra de Dios dice en San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Dios te amó a vos, a usted y a mí, de tal manera que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él crea, no se pierda, no tenga la sentencia definitiva de la muerte eterna, sino que tenga todo lo contrario, la vida eterna. El Evangelio de Jesucristo está puesto sobre la mesa. La invitación es que usted abrace al Señor Jesucristo. Recuerde que habrá un juicio final y que todos aquellos que no hayamos aceptado a Cristo, que no hayan aceptado a Cristo, serán sentenciados a algo que la Biblia llama con claridad el infierno. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si usted abrazó la fe en el Señor Jesucristo, disfrute del Señor. Si todavía está pensando qué hacer con su eternidad, la invitación está puesta sobre la mesa. Que Dios te bendiga.